El proyecto político del neoliberalismo, impulsado por el consumismo de nuestra sociedad, ha logrado tapar nuestros ojos y engañarnos, haciéndonos pensar que la lucha contra el cambio climático es una responsabilidad nuestra como individuos, mientras nos ocupamos de hacer de nuestras vidas algo más verde, de reciclar, de reducir nuestra huella ambiental. Solo 100 corporaciones se encargan de producir el 71% de las liberaciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Las mismas 100 corporaciones, principalmente petrolíferas, que en los años 80 ya tenían idea que las liberaciones de dióxido de carbono causarían un aumento de hasta 6 grados centígrados en las temperaturas del planeta durante el presente siglo, pero las cuales decidieron esconder estos estudios, los cuales apenas vinimos a conocer en esta década. Si queremos reducir las emisiones rápidamente y tener una pequeña oportunidad de evitar las futuras catástrofes ambientales y sociales, tenemos que superar todos los clichés del libre mercado y volver públicas las corporaciones de servicios públicos, válgase la redundancia. Debemos regular las corporaciones, incrementar impuestos y obligar a una transición de energías fósiles, energías renovables y nucleares. Pero nuestra sociedad consumista ha logrado que este planteamiento sociopolítico sea totalmente impensable para nosotros. Como sociedad nos es más fácil imaginar el final de nuestro planeta y la extinción de nuestra especie que la extinción del consumismo y el capitalismo. Estas corporaciones han logrado crear la ilusión de que como individuos debemos competir entre nosotros, incentivando el interés propio y el individualismo, y haciéndonos pensar que nuestro valor como seres humanos está en nuestros bienes monetarios, llevándonos a la conclusión de que somos independientes y no miembros de una sociedad. Cuando imaginamos el colapso de una sociedad, la mayoría de nosotros pensamos en películas como 2012, El día después de mañana, donde en cuestión de días y tras un evento cataclísmico, el mundo entero entra en caos. Pero la realidad es mucho más escalofriante. El mayor obstáculo para darnos cuenta de lo que está ocurriendo con nuestro ambiente, nuestra sociedad, nuestro futuro, es la naturaleza progresiva de estos cambios. Una analogía es el caso de las ranas y el agua caliente. Si una rana pasa de estar en agua a temperatura ambiente y cae en agua caliente, ésta inmediatamente saltará tratando de huir. Y sin embargo, esta misma rana, si se encontrara en agua fría y el agua se calienta progresivamente, la rana no saltaría. La rana se quedaría en el agua hasta que la hipertermia acabe con su vida sin darse cuenta de lo que le ocurrió. De esta misma manera es que nuestra sociedad está ignorando los cambios que la acechan en todo momento. Los cambios en muchos casos ni siquiera son sutiles, pero en nuestro estado de negación decidimos ignorarlos y convertirlos en ruido gris, mientras continuamos leyendo noticias en el nuevo celular o el nuevo computador que solo compramos porque nuestro anterior dispositivo, que pudo haber durado años, falló como consecuencia de la obsolencia programada. Y mientras tanto la empresa que construye este celular crea polución, al mismo tiempo que se le permite saltarse regulaciones ambientales y se le reducen sus impuestos con el objetivo de mejorar la economía. Las secuelas de nuestro consumismo desmedido no se ven solamente en las consecuencias climáticas de este, sino también en las consecuencias sociopolíticas de estos cambios. La guerra civil en Siria comenzó como producto de la mayor sequía que ha tenido el país en décadas. La situación es la misma en Yemen y es también la raíz de la hambruna en Kenia y Sudán. Y es quizás el evento que podría llevar a una nueva guerra civil en este último país. Australia se encuentra sufriendo la peor sequía en su historia, e India, con su casi 1,5 billones de pobladores, está teniendo similares problemas, viendo como un área con 600 millones de habitantes enfrenta su peor sequía en décadas, y gracias a la cual cientos de comunidades rurales se han visto abandonadas al no poder subsistir en la ola de calor. Esta misma semana India ha visto como su sexta ciudad más poblada se ha quedado sin agua, desatando disturbios y violencia, y se espera que para el año siguiente esta situación se repita en 21 ciudades, y para el año 2030 el 40% de la población no tenga acceso a agua potable. Mientras tanto, los Estados Unidos, el mayor exportador de comida del mundo, ha visto sus peores inundaciones en 127 años, especialmente en zonas agriculturales, donde el 30% del maíz y el 50% de la soya que se producía al año no se han podido ni siquiera plantar, y cuyas repercusiones ambientales y sociales y especialmente económicas en este momento no son difíciles de calcular.
Estos mismos fenómenos climáticos han sido la causa de que el 70% del hielo superficial de Groenlandia se derritiese en la última semana, 70 años antes de lo previsto por científicos climáticos. Un evento que, junto con los hielos permanentes que también se están derritiendo en Canadá y Siberia, causarán eventos a largo plazo que no podemos imaginarnos. Los cambios en nuestro medio ambiente y la individualización de la sociedad, a la que nos ha llevado el consumismo y el modelo capitalista, cada vez se ven más reflejados en nuestra política, que en vez de tornarse en dirección colectivista para tratar de dar una solución a los problemas que enfrentamos, se sigue tornando hacia la derecha, hacia el consumismo, el nacionalismo y en muchos casos incluso el neofascismo, tratando de hacernos ver al resto del mundo desde una perspectiva tribalista, en la que aquellos que se encuentran sufriendo en otras naciones, en muchos casos por nuestra culpa, deben de enfrentar sus problemas por sí mismos, en vez de luchar todos juntos, de manera conjunta como una misma raza humana. El colapso ya comenzó. Si el día de hoy mágicamente suspendiéramos todas nuestras liberaciones de dióxido de carbono y metano, detuviésemos la deforestación y la pesca indiscriminada, la temperatura del planeta subiría de todas maneras 2 grados centígrados como mínimo, y esto ignorando los bucles viciosos de liberación de metano en el Ártico. Y este es el mejor de los casos. El caso más probable es que ya hayamos sobrepasado lo que podremos llamar un punto crítico, un punto límite, donde todavía podíamos salvar nuestra actual sociedad de un futuro colapso. Tan solo el año pasado 17 millones de personas se convirtieron en refugiados climáticos, y a medida que el cambio climático afecta a más regiones, esta cifra solo podrá aumentar. ¿Cuántos cientos de millones se verán obligados a emigrar a medida que suben los niveles del mar? ¿Cuántos millones se verán obligados a huir a medida que la sequía mate su ganado y el calor amenace sus propias vidas? ¿Qué ocurrirá con los cientos de millones que viven en estados petroleros en el Medio Oeste, cuando el petróleo no sea rentable y las temperaturas alcancen 50, incluso 60 grados? Y principalmente, y antes que nada, ¿qué ocurrirá cuando estas personas, buscando sobrevivir, lleguen a las costas y las fronteras de otros países? El modelo consumista, individualista, impulsado por la oligarquía, nos invita a rechazar a estos individuos y a proteger nuestras propias comodidades comunidades a fuego y sangre. Incluso si esto significa hundir buques de refugiados, construir muros en las fronteras, ejecutar migrantes e incluso entrar en guerra directa con otras naciones-estado por sus recursos naturales. Quizás es difícil contemplar estas nociones en nuestra sociedad actual, pero llegaremos a entender cuando los disturbios debido a la escasez de agua y comida lleguen a nuestras propias ciudades. Solo nos queda esperar que nuestros hijos y sus hijos logren superar la mentalidad destructiva de generaciones anteriores. Y cuando llegue el momento, tomen las decisiones correctas para que nuestra especie pueda sobrevivir. Y las víctimas humanas de nuestra catástrofe y colapso autoinducido se vean reducidas a un mínimo. Mientras tanto, como dijese un tal Mance Rayder en Juego de Tronos, os deseo buena fortuna en las guerras venideras.